El puente y los dos hermanos. No hace mucho tiempo, dos hermanos, Carlos y Luis, que vivían en una hermosa pradera con sendas granjas contiguas, lejos de estar unidos como hermanos, se habían separado desde hacía mucho tiempo por pequeñas rencillas que poco a poco fueron ampliándose con el paso del tiempo, hasta tal punto que no se hablaban ni apenas se dirigían la mirada desde hacía ya años. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de carpintero y le preguntó si tendría algún trabajo para él. «Estoy buscando trabajo. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda serle de ayuda». El mayor de los hermanos contestó rápidamente: «Pues sí, tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, allí vive mi vecino. Es mi hermano pequeño. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él contrató unas máquinas, tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros y nos separara aún más. Así que, si eso es lo que quiere, eso tendrá. Venga conmigo». Así, Luis acercó al nuevo carpintero cerca de unos troncos recién talados y le dijo: «¿Ve usted esta pila de maderas? Quiero que construya una cerca que sea muy alta, de más de 2 metros de altura, y así no tendré que verlo nunca más». El carpintero, un poco sorprendido por la situación, le dijo: «Creo que comprendo lo que está pasando. Déjelo en mis manos. No se preocupe. Vaya usted a descansar o a hacer sus cosas tranquilamente, que yo haré mi trabajo». Así, el carpintero trabajó duro durante todo el día, midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado su trabajo. El granjero quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar, había un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Sin duda era una verdadera obra de arte. A Luis no le dio tiempo a reaccionar ante tan gigantesca sorpresa, porque en ese mismo momento, su hermano menor vino desde su granja rápidamente, cruzando el puente, estrechó su mano y con los ojos llenos de lágrimas le dijo a su hermano: «Eres un gran hombre, hermano, por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Gracias, gracias, y perdóname». Así, en silencio, el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar. Cuando Luis, el hermano que le había contratado, gritó: «¡Ey! ¡No te vayas! ¡Espera! ¡Quédate! Tengo muchos proyectos para ti». A lo que el carpintero dijo: «Me gustaría quedarme, pero tengo todavía muchos puentes por construir». La mayoría de las veces, ante un conflicto, solemos posicionarnos en favor de alguna de las dos partes, cuando lo más interesante sería tender puentes de unión entre ambos, sin muros ni rencores que alimenten aún más la separación entre los dos. Algunas veces, la distancia o los motivos que los separa no es tanta como ellos piensan. Incluso algunas veces ha pasado tanto tiempo que ni siquiera se acuerdan de quién o cómo comenzó todo. Nadie merece estar separado de un ser querido por una disputa estéril. ¿Y tú, por quién construirías un puente? Pues bueno, tengo el privilegio de traer en esta noche la palabra y pues bueno, vamos haciendo una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias por tu presencia en este lugar, mi Rey y mi Dios. Gracias porque eres fiel, Señor. Y gracias por la palabra que nos vas a dar en esta noche para animarnos, mi Dios, para seguirte, Señor. Para imitar tus pasos, mi Rey y mi Dios, y tu conducta, mi Dios. Te damos gracias, Padre, y pongo esta predicación en tus manos. Me pongo yo en tus manos, Señor.
y que todo el tiempo esté guiada por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la multitud de ángeles que están aquí, mi Rey y mi Dios, respaldándonos, y pues te damos a ti toda la gloria y toda la honra, mi Rey y mi Dios. Amén, amén y amén. Bueno, estamos todavía en la serie Los hábitos de Jesús. Este es el hábito de construir relaciones. Entonces vamos a ver, Pastor Ray, ¿nos puedes decir qué es un vínculo? Un vínculo es algo que se asocia a algo. Por ejemplo, cuando vinculamos el teléfono a la pantalla, ese es un vínculo, ¿verdad? Un enlace. Sí, un vínculo es un lazo, un enlace, una conexión, una relación, un nexo, una fusión o una asociación. Bueno, un vínculo son muchas cosas, pero son para unir, ¿verdad? Es algo para unir. Como ahorita que pusiste un vínculo para enviar el video a la televisión, ese es un vínculo. Entonces, hoy es de lo que vamos a hablar, de crear un vínculo, pero con las personas. Crear un vínculo porque el mismo Señor Jesús creaba vínculos con las personas. Él se relacionaba con las personas. Él no era, no las despreciaba. Él igual tocaba a un leproso, a un pecador. Él andaba y no andaba con prejuicios. Entonces el Señor ahora lo que quiere que aprendamos en esta noche, si algo nos hemos de llevar desde un principio, les comento, es que el Señor quiere que construyamos relaciones o que construyamos vínculos con las personas, que seamos como Él, porque de eso se trata esta serie, de ver lo que Él hacía para que nosotros también lo hagamos. Vamos a comenzar, aquí en mis apuntes puse que Jesús construyó puentes hacia las personas para mostrarles el amor de Dios. Como ahorita el video que vimos, ¿verdad? Que alguien construyó un puente para unir a dos familias que se habían separado por problemas. Habían hasta hecho que pasara un río por en medio de las dos familias, ¿verdad? De las casas. Habían traído maquinaria pesada y hicieron un río para dividirse. Pero llegó un buen hombre y les hizo un puente y los unió. Y el que había mandado a abrir el río se arrepintió, ¿verdad? De que había querido separar a las dos familias. Se arrepintió y termina la historia bien bonito, ¿verdad? Donde se reconcilian los dos hermanos. Y así, eso fue por medio de un puente donde las dos familias se unen. Así Jesús también, Él construía puentes con las personas, como les digo. Él no andaba con prejuicios. Él con toda la gente se juntaba, así fuera un recaudador de impuestos o era la mujer encontrada en adulterio, con todo el mundo. Él construía relaciones y no tenía esos prejuicios, como les decía. Bueno, entonces vamos ahora sí a Juan 4, del 1 al 39. Amén. Dice, Jesús y la mujer samaritana. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Bueno, aquí vamos a ver cómo dice aquí que era necesario para Jesús pasar por Samaria, siendo que ellos no se llevaban bien con los judíos, con los de Samaria, ¿verdad? Y la gente ahí rodeaban, los judíos procuraban rodear esa ciudad y no pasar por ahí. Pero para Jesús era necesario pasar por Samaria porque Él se iba a encontrar con alguien ahí.
Él no tenía esos prejuicios y con quien se iba a encontrar era con una mujer. Y también en ese entonces a la mujer pues la denigraban mucho, ¿verdad? No era de valor, no era importante y no le daban un lugar, no hablaban con ella los hombres. Y ahí Jesús quiso encontrarse con esa mujer y hablar con ella, entablar una conversación con ella, ¿verdad? Dice ahí que eran casi las 12 del día. Era una hora en la que ya las mujeres no iban a sacar agua, casi por el sol. Ya ven ahorita aquí que no salimos de las 12 a las 3 de la tarde, preferimos no salir, ¿verdad? Por el calorón. Ahí se cree que también era por lo mismo, ¿verdad? No querían salir a esa hora. Todas iban más temprano o más tarde. Pero ella, esta mujer samaritana, fue a esa hora, porque ella tenía miedo pues que la juzgaran y todo. ¿Por qué? Pues como dice acá más adelante en la historia, pues ella había tenido ya varios maridos, ¿verdad? Y la señalaban. Entonces la tenían como una mujer pecadora y pues no se querían juntar con ella. Entonces ella fue a esa hora para estar sola, pero para Jesús era necesario encontrarse con ella. Y fue a esa hora del día, a las 12 del día. Y dice ahí que él estaba cansado y tenía sed. A esa hora, claro que si salimos vamos a sentirnos bien cansados y con sed igual que él, ¿verdad? Entonces, él también ahí nos muestra su humanidad, como siendo Dios también él se cansaba y tenía sed, ¿verdad? Entonces fue a ese lugar a encontrarse con ella. Vamos en el número 7. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua del pozo. Agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Fíjense, o sea, cómo Jesús se pone a hacer plática con ella. O sea, si lo hubieran visto los de ahí, pues cómo lo hubieran criticado y todo eso, ¿verdad? Pero él se dio el tiempo de explicarle con calma. Dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sabemos que esa agua es esa agua que dice en la palabra que es el agua que salta para vida eterna, ¿verdad? La que él le iba a dar. Más bien, el agua, aquí dice, más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, bueno, vamos hasta ahí. Le dice que ella había tenido 5 maridos. Ella se sorprende, dice, pues, ¿cómo es que tú sabes que yo he tenido 5 maridos, verdad? Tú eres profeta. Todavía no reconocía que era Jesús. Seguramente ya había oído hablar de él, pero todavía no lo reconocía. Y acá investigando pues en Google, me da la información de que también espiritualmente esos 5 maridos es como la idolatría, como nosotros hemos también adulterado de alguna manera y hemos tenido 5 maridos también, nos hemos apartado de Dios por 5 maridos, pero en lo espiritual, que puede ser pues ídolos o muchas cosas, ¿verdad? Tal vez el dinero, no sé a qué le podríamos poner esos nombres de esos 5 maridos, pero es algo que nos ha apartado de Jesús, que nos ha mantenido en pecado, ¿verdad? Entonces dice aquí,
nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se deben adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Bueno, aquí podemos ver cómo Jesús le da infinidad de explicaciones a la mujer, cómo duró un tiempo con esa plática. No fue de dame de beber y córrele para que no nos vean juntos y me voy. No, ahí él hizo una plática, le dio explicaciones de que si ella bebe de esa agua que él le ofrece, va a ser para vida eterna, ¿verdad? Le dedicó tiempo a ella, le explicó de cómo debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad es como Él quiere que lo adoremos. No tiene que ser a fuerzas en este monte o en este otro y que nada más ahí creían que ahí estaba Dios. Nosotros ahorita sabemos que Dios está en todas partes y en espíritu y en verdad quiere que lo adoremos y esa revelación le dio Él a ella. Y ella cómo se fue bien contenta, ¿verdad? De que Él había, primero pues había hablado con ella, y luego Él se reveló como el Mesías, ¿verdad? Como el Hijo de Dios delante de ella. Y cuando le dice, la mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. A ver dónde dice acá. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir, en el número 25, y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces qué bonito, ahí se reveló Él como Dios, ¿verdad? Como el Mesías. Y ella fue y corrió y fue y evangelizó a todos ahí en el pueblo. Ella fue y dio las buenas nuevas de que Jesús ahí estaba, de que Jesús la conocía, de que la había perdonado y vengan a conocerlo. La gente fue y lo conoció y dicen que después ya no iban por lo que ella les había dicho, sino por ellos mismos, porque ellos lo vieron, veían todo lo que hacían, que Jesús hacía y se convirtieron, ¿verdad? Y ya eran sus seguidores también. Entonces ella se convirtió en una evangelista. ¿Por qué? Por ese tiempo que Jesús le dedicó. El Señor quiere que nosotros así seamos, que no tengamos prejuicios y nos juntemos también con la gente, porque a veces decimos, no, con esa persona yo no me voy a juntar porque a lo mejor toma mucho, o a lo mejor es muy mentiroso, porque tienen muchas pecadillos por ahí. Pero podemos hacer la diferencia. Si invitamos a nuestro Señor Jesús, podemos llevarle la palabra. Va a haber algún momento en el que el Señor va a permitir que ellos nos pregunten de nuestra fe y nosotros podamos hablarles de Jesús y que lo reciban, ¿verdad? Entonces tenemos que no debemos de cerrarnos a salir con gente, de toda la gente, de toda. Pero a ver, ¿lo leo? El 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Uh-huh. Se suponían que eran los enemigos.
y los rodeaban, él no, él habló, y aparte de que eran sus enemigos los samaritanos, de los judíos, era una mujer, todavía se le sumaba eso. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer también, crear vínculos con las personas. Aunque también les voy a decir una cosa, aquí el Señor Jesús nos enseña eso, pero también debemos de buscar personas también, usted nos ha enseñado, pastora, a tener siempre a alguien a quien enseñar, pero también a alguien que nos enseñe, ¿verdad? Entonces también nosotros debemos, a ver, dígamelos por favor. Sí. Sí. Ajá. Sí. Que tú la enseñes. Ajá. ¿Y la otra? Ah. La otra. Ajá. Ajá. La que sabe un poquito menos y la que sabe más. Entonces, ajá. Entonces, siempre debemos de tener a alguien a quien enseñar. Hay que hacer vínculos con personas a quien enseñar, pero también hay que crear vínculos con personas de las que podamos aprender. Gente, como nos decía el otro día un pastor en una predicación, que nos eleve. Una persona que nos eleve, que nos ayude a crecer, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo esos vínculos. Vamos a ver también, el Señor Jesús también nos demostró que comer juntos es uno de los mejores momentos para construir relaciones. Comer juntos, no lo vamos a leer, se los voy a platicar. Ya lo platiqué en otra predicación sobre Zaqueo. Como le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y ahí cenaron, ahí comieron y todo. Y Zaqueo se arrepintió, ¿verdad? Y terminó pagando lo que le debía a la gente, ¿verdad? Él los defraudaba a la gente, les cobraba de más. Y él dijo, si en algo yo los he defraudado, yo les voy a devolver hasta 4 veces más, me parece lo que yo les había robado. Entonces, en esa comida que tuvo con Jesús, él tuvo con ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Pero ahí compartieron el pan. Ahí tuvo su arrepentimiento, convivir con Jesús y todo eso. Igual nosotros podemos invitar a alguien a comer a nuestra casa, a almorzar o irnos de aquí. En ese tiempo de la comida podemos platicar sobre Jesús, podemos compartir sobre, como el otro día en la casa, unos hermanos de la iglesia, ¿verdad? De dudas, que tenían dudas. Estábamos comiendo y nos hicieron preguntas y ahí se las resolvimos y todo, y estuvo muy bonito ese tiempo de la comida. Sí, luego yo me acuerdo cuando yo empecé a conocer de la palabra de Dios, también las que me enseñaban la palabra de Dios me invitaban a su casa, nos invitaban. Yo me acuerdo un día que nos dijeron, hasta me acuerdo los platillos, vengan, hicimos carne al albañil, comida al albañil, algo así, y pues dijimos, ¿sabe qué será? Pero era el gancho para que fuéramos a su casa y compartirnos la palabra. Y fuimos, y ya era bistec, guisadito con chiles verdes y así en una cazuela nomás. Y muy rico, pero ya ahí comiendo, empezaron las preguntas. Yo tenía muchas dudas y yo empezaba y preguntaba. Y ahí nos aclararon nuestras dudas y era como nosotros nos alimentábamos, ¿verdad? Yendo cuando nos invitaban a comer. Otro día me invitaron también pozole y fui a almorzar pozole con una de las hermanas que me compartía la palabra y ese tiempo lo aprovechábamos, nomás comíamos y luego a dudas, a compartir. Yo preguntaba, yo tenía mucha hambre de Dios y me resolvían todas mis dudas. Entonces es algo que Jesús hacía en la comida. Acuérdense cuando los 5,000, que alimentó a los 5,000 hombres, ¿verdad? Cómo atraía a la gente con la comida y ya les daba la enseñanza también. También. Ajá. No lo reconocen. Y ya les tenía su pescadito. Sí. Sí.
Su pescado, ajá, asadito. Asado. No, no lo reconocían, ya que no. Ya fueron y ya él les dio. Ajá. Entonces, el tiempo de la comida es un tiempo en el que podemos crear vínculos con las personas. Qué bonito, porque ya si hay alguna duda o si alguien necesita oración, ahí se resuelve todo eso. Y estrechamos lazos, porque es bien importante tener lazos afectivos también. Aunque les voy a contar, acá hay otra historia en la Biblia, donde también podemos, a lo mejor no volver a ver a esa persona con la que creamos un vínculo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo voy al hospital civil, duro horas en la fila para alguna cosa, para otra, para trámites, duro mucho rato en las filas o en la sala de espera. Y yo siempre voy, Señor, ponme a alguien para hablarle de tu palabra. Y ahí estoy, volteo, ¿será esta persona? ¿Será esta? Y ya empiezo a veces ya a hablar con la que está por ahí, y a veces no es esa, a veces es otra, y ya le empiezo a compartir la palabra, oro por ella, a veces me dan su número de teléfono, a veces les vuelvo a hablar, a veces no, y ahí queda. Pero en ese rato hasta reciben al Señor Jesús, reciben una oración, consolación, algún consejo, y entonces es un vínculo que crea uno, y a lo mejor ya no lo volvemos a ver, pero ya sembramos una semilla. Ya invitamos al Señor Jesús y vamos a verlo en la palabra de Dios. Esto está en Lucas 23. ...23, 42 y 43... pero me parece que va a ser un poquito antes. Déjenme ver. Desde el 39. Amén. 23, del 39, voy a leer un poquito más para adelante. Dice: uno de los malhechores que estaban ahí colgados lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ¿ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Jesús ahí conoció a ese hombre personalmente. Bueno, Jesús es Dios, él ya lo conocía, ¿verdad? Pero ahí como hombre, ahí lo conoció. Fue la primera vez que se vieron en la cruz. Creó un vínculo con el hombre que estaba a un lado. Habían dos hombres. Con uno sí, ese vínculo sí pegó, como quien dice, ¿verdad? Con ese hombre sí, y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: sí, te aseguro que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, en ese vínculo, fíjense cómo le dio hasta la salvación a ese hombre, y fue así, en un ratito. Bueno, duraron horas ahí colgado, pero fue en ese día, en esa plática, en ese rato. Entonces, es bíblico de que en un ratito podemos crear un vínculo con alguien para mostrarles a Cristo, para llevarles la salvación, para darles a conocer el Evangelio, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios, vamos a Mateo 22, 37 al 39. Bueno, voy a leer desde el 34. Dice: el gran mandamiento. Aquí lo tienen ya, ¿verdad? Lucas 22 del 34. Dice: el gran mandamiento.
Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces, esta es la clave para mantener un vínculo entre los cristianos: el amor. El amor. Debemos de amar a Dios primero y después a nuestro prójimo. Ese es el vínculo, y ahorita vamos a ver otros vínculos. Vamos a Colosenses 3:14. Dice, Colosenses 3:14 dice, bueno, se los voy a leer desde el 12, Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el amor es el vínculo perfecto. Si amamos a nuestro prójimo, vamos a crear vínculos a donde quiera que vayamos. Yo personalmente soy una persona bien chiveada. Yo voy con la pastora Rosy a las juntas y eso, y yo voy detrás de ella porque me da como que penita no arrimarme a la gente que no conozco, o si me hablan, como que si me da pena con alguien que no conozco, soy como chiveada. Pero aquí dice que nos revistamos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, otro día yo voy a ir vestida de amor, ¿verdad? Con el vínculo perfecto, amando a la gente, y espero pues ya no estar tan chiveada, ¿verdad? Con ese vínculo perfecto. No tener temor mientras amemos a la gente. Ese es el lacito, ¿verdad? Que nos va a unir, el nexo, como decíamos ahorita, el lazo es lo que nos va a unir en amor, ¿verdad? Y ahí voy a crear nuevas relaciones. Igual ustedes, si tienen ese problemita que yo tengo. Vamos ahora a Efesios 4:3. Dice así, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ese es otro vínculo, ese es otro lazo, otro 4:3. Se lo repito, pastora, dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ese es otro vínculo. Estar en paz con todos aquí en la iglesia. Queremos estar mantener la unidad, y hay que tener el vínculo de la paz. Que ya vemos que alguien empieza con chismes, con murmuración y todo eso. Los más maduros, hay que buscar la paz, hay que ser mediadores, hay que ser pacificadores y no darle rienda suelta a eso, a que se haga más grande, porque es bien sabroso el chisme y la murmuración. Es muy sabroso, pero nos estamos destruyendo y estamos rompiendo ese vínculo. Le doy gloria a Dios. Aquí hay personas muy maduras que siempre han sido pacificadoras y siempre han mantenido el vínculo de la paz. Entonces, gloria a Dios por esas personas, y los demás que a veces hemos fallado, pues vamos tratando de mantener el vínculo de la paz, para mantener la unidad. Estos vínculos, todos estos vínculos son fundamentales para el desarrollo de las personas, para el desarrollo psicológico y emocional y salud mental de los individuos. Dice, ya que proporcionan seguridad y apoyo
y un sentido de pertenencia. O sea, tener vínculos, buenos vínculos con las personas, nos ayuda en nuestro desarrollo psicológico y mental. Podemos estar contentos, felices, tenemos amistades, tenemos alguien a quien contarle nuestro problema, quien ore por nuestro problema, o a quien enseñar, o a quien nos enseñe. Entonces eso nos da una seguridad y una paz, que no estamos solos, ¿verdad? Tener vínculos. Debemos de tener, también dice, con todo esto se fortalece la empatía y la comunicación, el respeto mutuo y la confianza. Entonces, creando estos vínculos de la paz, el vínculo del amor, haciendo lo que Jesús hacía, no teniendo prejuicios. Vamos a mantener vamos a imitar a nuestro Señor Jesús. Ya me hice bolas. Vamos ahora a Juan 15, del 1 al 4, por último. Dice así: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, aquí lo que vemos es que debemos de crear el principal, el más grande vínculo, es estando en la vid, estando en Jesús, estando así vamos a tener vida. Dice, porque si no, pues nos van a cortar. Dice que, como dice, no llevaremos fruto. Si no estamos en la vid, no podemos llevar fruto, nos vamos a secar. Entonces, dice, se secarán y los echarán al fuego, ¿verdad? Nosotros eso no queremos. Nosotros queremos tener vida. Entonces debemos de permanecer en Jesús, crear ese vínculo con Jesús siempre, todos los días, en todo momento, buscar al Señor Jesús, estar conectados al Wi-Fi de nuestro Señor Jesús, como ya hemos dicho en las otras predicaciones. Entonces, esta es la palabra que el Señor me dio en este día. Pues en resumen, pues así, ser como Jesús, no tener prejuicios, siempre buscar relacionarnos con las personas y estar unidos más que nunca a Jesús para seguir teniendo vida, ¿verdad? Vamos haciendo una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, precioso Padre. Gracias, mi Rey y mi Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el ejemplo en ti, Señor. Nada más tenemos que mirarte a ti, leer tu palabra, para saber conducirnos en este mundo, Padre amado. Gracias, Señor, porque ya todo está escrito aquí, Señor. Gracias por hoy recordarnos, Dios, como tú eres, la sencillez tuya, Señor. Que tú lo mismo hablabas con un leproso, hablabas con una pecadora, con una adúltera. Lo mismo hablabas con los recaudadores. Gracias, Padre, porque de ti podemos aprender mucho, Señor. También cómo le lavaste los pies a tus discípulos, Dios, cómo nos encargaste también que nosotros hiciéramos lo mismo, Padre. Nosotros queremos aprender cómo todo lo que hacías tú, Señor. Y gracias porque nos lo dejas aquí en tu palabra y porque hoy nos lo recuerdas, Padre. Y pues desde hoy, Señor, trataremos, Señor, de hacer vínculos, Señor. Sobre todo seguir el vínculo del amor, el vínculo de la paz y estar unidos a ti, Señor, que eres la vid verdadera. Gracias te damos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.
Sí, el aplauso para Cristo.